Le respondí sin pensarlo, no tengo opción. Se fue sin cerrar con fuerza, sin mirar atrás. Bajó las escaleras arrastrando la maleta, sin dignidad ni rabia, solo con una especie de resignación sucia que llenó el aire. Me quedé en la puerta, inmóvil, escuchando el ruido hasta que se apagó por completo. Luego me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, y por primera vez desde que todo había empezado, me dejé caer. No grité. No rompí nada. Solo me quedé ahí, sabiendo que ya nada iba a ser igual. Lo primero que hice fue no avisarle a nadie. No conté nada a mis padres, ni a mis amigos, ni a su familia. Ni siquiera a Sara, su mejor amiga, que me había dejado claro que ya no estaba cómoda en el medio. El silencio fue la mejor herramienta para que nadie interfiriera. Cuando te traicionan de esa manera, no buscas hacer justicia con discursos, lo que buscas es que la otra persona sienta que no va a recuperar nunca el control de lo que dejó podrido. Lo mío no fue impulsivo, no fue violento, no fue teatral. Fue meticuloso. Frío. Lógico. Y sobre todo, irreversible. El lunes siguiente llamé a uno de los socios del estudio donde trabajaba y le pedí que me ayudara a contactar con el bufete de abogados que ellos usaban para divorcios empresariales. Le dejé claro que no era un tema laboral, pero que necesitaba discreción. Me pusieron en contacto con un tipo serio, sin gestos innecesarios, que me explicó lo que tenía que preparar si quería cerrar todo sin complicaciones legales. En menos de 3 días tenía los papeles listos, los plazos definidos y un correo formal redactado para su notificación. Pero no se lo envié todavía. Quería algo más. Durante los años que estuvimos juntos, Laura había usado mi red de contactos en varias ocasiones para conseguir reuniones, proyectos, colaboraciones y hasta entrevistas. Nunca lo hizo de forma descarada, pero era evidente que sabía aprovecharse de la red de arquitectos, promotores y gente de construcción con la que yo trabajaba. Había gente que solo le abría la puerta porque iba recomendada por mí. Algunos eran amigos míos de la carrera. Otros eran clientes que confiaban en mi palabra. Así que empecé por ahí. Llamé uno por uno a todos los contactos en común que teníamos en el entorno profesional. Les expliqué lo justo, sin detalles. Solo dije que nuestra relación había terminado por un asunto grave de confianza y que, a partir de ese momento, prefería mantener todos los contactos laborales completamente separados. Les pedí que, si alguna vez ella volvía a usar mi nombre como puente, que no se sintieran comprometidos. No mencioné la infidelidad, no hablé mal de ella, no dramatizaba. Solo dejaba las piezas en su lugar. 3 días después, Laura perdió una presentación importante con una empresa constructora porque uno de los jefes decidió no continuar la colaboración por razones personales. Sé que fue porque llamaron a uno de mis socios, y él, con voz neutral, les dijo que ya no estábamos vinculados ni personal ni profesionalmente. Ella no podía acusarme de nada. Pero empezaba a notar el vacío que había dejado al cruzar una línea que no tenía vuelta atrás. Después, cancelé la suscripción familiar de todas las plataformas que compartíamos. Spotify, Netflix, Amazon Prime, incluso la cuenta compartida del club de lectura online al que ella accedía cada mes. Le cambié las claves a todo. No porque no pudiera pagar las suyas, sino porque necesitaba que entendiera que cada comodidad que tenía por mí iba a desaparecer una por una. Le di de baja la línea adicional del móvil que estaba a mi nombre. Al día siguiente me llamó desde un número desconocido, desesperada. No contesté. Me mandó un correo. Lo ignoré. No porque quisiera castigarla, sino porque ya no tenía nada que decirle. Un viernes, una semana después de todo, fui a recoger mis cosas de la oficina donde ella trabajaba. No era su oficina en sí, sino un espacio de coworking donde a veces coincidíamos por reuniones con clientes. Teníamos una taquilla compartida. Pedí acceso a la administración del centro para vaciar lo mío y dejar todo en orden. Ella había dejado una carpeta con mi nombre escrita en la parte trasera.
Dentro había documentos viejos, un cuaderno con notas que había tomado en uno de mis proyectos, una carta a mano donde decía que ojalá las cosas hubieran sido distintas. Rompí la carta en 6 partes y la tiré en el baño del lugar. Nadie lo vio. No lo hice por rabia. Lo hice porque no merecía estar guardada junto a nada mío. Un detalle importante fue la cuenta de ahorros que habíamos abierto en 2021. Un fondo común que íbamos alimentando cada mes para viajes largos, según ella. Había unos 8.000 euros ahí. Legalmente, la cuenta estaba a nombre de los dos, pero el dinero que había dentro era en su mayoría mío. Le pedí al abogado que iniciara la división formal, pero antes de eso, hice un movimiento que sabía que la iba a descolocar. Retiré exactamente la mitad del saldo, hasta el último céntimo. No le dejé menos, no le robé más. Solo tomé lo que era mío, ni un euro arriba ni uno abajo. Y después de eso, cerré mi parte. El banco la llamó para informarle. Me escribió un correo esa noche. No me esperaba eso de ti. Le respondí con una sola frase, lo inesperado es proporcional al daño. Nunca me contestó. Una semana más tarde, Laura intentó reunirse con mis padres. Fue a su casa, les pidió hablar. Mi madre no la recibió. Les cerró la puerta con firmeza. Mi padre ni siquiera se asomó. Eso no lo pedí yo. Ellos lo hicieron por su cuenta. Mi madre me llamó después y me dijo que había aguantado muchos años en silencio porque me veía feliz, pero que ahora entendía cosas que antes no quería ver. Me dolió escucharla, pero me alivió al mismo tiempo. Porque durante años intenté hacerles creer que Laura era mejor de lo que realmente era, solo para que encajara en todo. Y ahora, sin tener que decir una sola palabra, lo entendían solos. Lo último fue el coche. Teníamos un coche que estaba a mi nombre, aunque ella lo usaba más que yo. Me encargué de llevarlo a un concesionario de segunda mano y lo vendí a buen precio. Con esa plata me compré uno más pequeño, más simple, solo para mí. Le mandé una copia del recibo y la baja del vehículo. Me respondió que estaba jugando a destruir su vida. Le dije que no. Que su vida la había destruido ella sola. Que yo solo estaba limpiando los restos que me correspondían. Después de eso, no supe más de ella. Me enteré por alguien de su agencia que se tomó unos días por temas personales. No pregunté más. No busqué su Instagram, no le pregunté a nadie por su estado emocional, no la espié. Me concentré en rehacer mi agenda, en recuperar la calma, en salir con colegas a tomar algo sin tener que inventar excusas. Empecé a dormir 8 horas. A comer sin nudo en la garganta. A reírme en medio de una reunión. No era felicidad todavía. Pero ya no era sufrimiento. La venganza fue simple, dejarla fuera de todo. Sin escándalos, sin insultos, sin escenas. Solo hacer que cada puerta se cerrara con el mismo ruido seco con el que ella rompió lo que teníamos. Pasaron más de 3 semanas sin verla. No supe si seguía en Madrid o si se había ido unos días a casa de su madre o de alguna amiga. No me interesaba. Estaba centrado en cerrar cada cabo suelto, y cuando lo último quedó firmado y sellado por los abogados, supe que no quedaba nada pendiente a nivel legal. El lunes a las 16:07 recibí un correo desde su dirección habitual, corto, sin disculpas, sin ornamentos, quiero hablar contigo una última vez. No por insistencia ni por drama. Solo para cerrar esto. Si no quieres, lo respeto. Pero si aceptas, dime cuándo y dónde. Una sola vez. Sin vueltas. Lo leí 2 veces. No respondí en ese momento. No porque dudara, sino porque estaba evaluando qué beneficio podía sacarle a esa última conversación. No pensaba perdonarla, no quería aclaraciones nuevas, no buscaba comprensión ni dramatismo. Pero sí necesitaba mirar a los ojos a esa persona que compartió mi vida y dejarle claro que no tenía ya poder sobre mí, que lo había perdido todo sin posibilidad de reconstrucción.
Respondí al día siguiente con 3 líneas, jueves, 19:30. Cafetería frente al Parque de Berlín. Una sola hora. No más. Ella aceptó sin añadir nada más. El jueves llegó puntual. Yo ya estaba sentado en una mesa al fondo, lejos de las ventanas. Llevaba un café negro sin azúcar delante, que ni había tocado. Ella apareció con el pelo recogido en una coleta desordenada, una chaqueta de lana y el mismo bolso de siempre. Tenía ojeras y una expresión distinta, no de tristeza ni culpa, sino de alguien que ya asumió que no va a recuperar nada. Se sentó sin decir hola. Me miró unos segundos y luego habló. Gracias por venir. No sabía si ibas a aceptar. Le dije que no estaba ahí por ella, que estaba por mí. Asintió. Sé que no tengo cómo justificar nada. No vengo a defenderme. No vengo a pedir segundas oportunidades. Solo necesitaba mirarte y dejar claro que, aunque lo arruiné, no fue por desprecio. Le pregunté qué ganaba diciéndome eso ahora. Me dijo que nada, que probablemente nada, pero que no quería quedarse con la imagen de mí odiándola de forma absoluta. Le dije que no era odio lo que sentía, que ya ni siquiera era rabia, que lo que había en mí ahora era una mezcla de indiferencia y decepción permanente, que eso no se arreglaba con una charla. Me dijo que entendía eso, pero que aún así quería hacerlo. Le pregunté por qué no se fue cuando empezó todo. ¿Por qué no tuvo la decencia de decirme que ya no me amaba, o que necesitaba otra cosa, o que se sentía vacía? Me dijo que tuvo miedo. Miedo de lo que venía después, miedo de estar sola, miedo de perder una vida cómoda y ordenada. Le respondí que su miedo se convirtió en crueldad, porque prefirió traicionar en silencio antes que asumir consecuencias. Me dijo que se odió muchas veces por no cortar antes. Le dije que no se notó. Me miró con la cara tensa, pero no contestó. Le pregunté si seguía viendo al otro tipo. Me dijo que no, que fue algo que también se desintegró en cuanto todo se rompió, que no había vínculo real, que fue una vía de escape mal gestionada. Le dije que ya no me interesaba su vida, pero que si pensaba seguir usando ese tipo de excusas en el futuro con otras personas, mejor se ahorrara el daño. Me dijo que lo sabía, que ya lo estaba pagando. Le pregunté si tenía algo más que decir, porque el reloj marcaba los 40 minutos y no quería estirar el encuentro. Me dijo que sí. Quiero devolverte algo que encontré en mis cosas. Sacó del bolso un sobre blanco, doblado por la mitad. Me lo extendió. Le pregunté qué era. Me dijo que era una carta que escribí para nuestro aniversario número 3, que ella nunca me dio respuesta porque, según sus palabras, ya se sentía demasiado falsa como para fingir emoción. Le dije que se la quedara, que ya no me pertenecía. Insistió, y con una expresión serena me dijo, tú no la necesitas, pero yo no quiero tenerla. Tomé el sobre sin abrirlo. Lo puse bajo el café y no volví a mirarlo. Ella suspiró. Me preguntó si, en algún momento, había llegado a pensar en perdonarla. Le dije que no. Que desde el momento en que descubrí todo, no quedó en mí ningún espacio para el perdón. Le expliqué que no me dolió solo la infidelidad, sino el nivel de cinismo, el mantener el ritmo de pareja mientras usaba mi nombre, mi cama, mi tiempo, para esconder otra vida paralela. Le dije que el desprecio no se borra con lágrimas, que el respeto no se recupera con palabras, que hay cosas que, una vez se rompen, no vuelven a encajar ni a la fuerza. Ella no dijo nada más durante varios minutos. Solo asintió. Se le humedecieron los ojos, pero no lloró. Al llegar la hora, me levanté. Ella también. Me preguntó si me podía dar la mano. Le dije que no. Me dijo que no esperaba menos. Me pidió que me cuidara, que intentara ser feliz, que no dejara que todo esto se volviera una cárcel emocional. Le respondí que la cárcel ya la había vivido cuando aún dormía con ella. Me miró por última vez. No hubo más palabras. No hubo despedida.
Caminó hacia la puerta con los hombros caídos, sin mirar atrás. Salió a la calle y se perdió entre la gente. Yo me quedé unos minutos más, en silencio. Luego salí por el otro lado de la cafetería y me fui caminando despacio por las calles del barrio, sin rumbo, sin mensaje pendiente, sin sensación de urgencia. El capítulo estaba cerrado. Los días siguientes a nuestra última conversación no fueron ni liberadores ni dramáticos. Fueron días normales, donde el ruido bajó de volumen y el silencio empezó a ocupar su espacio. Volvía del trabajo y no había luces encendidas en el pasillo, no había zapatos tirados en la entrada, no había platos sucios olvidados en el fregadero. No había nadie. Y esa soledad, que al principio me pareció un castigo, terminó convirtiéndose en un estado de equilibrio. No quería que nadie me hablara del tema. Si alguien preguntaba, respondía con lo justo. No me interesaba compartir mi dolor ni hacer del asunto una historia de compasión. Prefería que cada uno pensara lo que quisiera, porque aprendí que en este tipo de rupturas siempre hay versiones, y la única versión que me importaba era la que yo tenía clara desde que abrí la puerta del portal aquella madrugada. Hubo un momento específico que marcó el principio del cierre. Fue un martes cualquiera, saliendo del supermercado. Caminaba con una bolsa de verduras en una mano y una caja de leche en la otra. Vi una pareja frente a mí, no mayores, pero tampoco jóvenes. Él llevaba el abrigo de ella colgado del brazo y ella le hablaba mientras buscaba algo en el bolso. No sentí envidia. No sentí tristeza. Sentí que ya no necesitaba verme reflejado en eso. Había dejado de pensar en parejas como metas. Ya no sentía esa urgencia de compartir todo con alguien. Me había acostumbrado a hacer la cena solo, a ver películas sin comentarios al lado, a dormir sin movimientos ajenos. No es que me negara a volver a tener a alguien, pero por primera vez en mucho tiempo, no lo necesitaba para funcionar. En el trabajo, mi concentración mejoró. Empecé a llegar antes, a organizarme mejor, a cerrar pendientes que había pospuesto durante meses. Me metí de lleno en una reforma grande de una casa antigua en El Escorial, un proyecto que me obligaba a salir de la ciudad algunos días. Me venía bien el cambio de entorno. Conducía escuchando música sin saltarme canciones, sin revisar el móvil, sin pensar en quién estaría al otro lado de la pantalla. Me empecé a sentir dueño de mi tiempo otra vez. Sin mensajes esperándome, sin planes por obligación, sin silencios tensos que antes llenaban las habitaciones como si fueran muebles invisibles. Con el paso de las semanas, empecé a reordenar cosas en casa. Cambié la distribución del salón, pinté una pared, compré una mesa nueva para el escritorio, regalé algunas cosas que habían sido de los dos, y tiré otras que no tenían valor pero que seguían ocupando espacio. No lo hice por despecho ni por necesidad de borrar, sino porque necesitaba que el lugar donde vivía reflejara la persona que era ahora, no el que había sido en pareja. Ya no quedaban rastros de ella, ni objetos compartidos, ni ropa, ni fotos. Solo un piso más vacío, más ordenado, y con una atmósfera que por fin se sentía mía. También volví a escribir. No textos largos, ni cartas, ni confesiones. Solo fragmentos en una libreta negra que tenía olvidada desde hace años. Ideas, frases sueltas, recuerdos que no quería que se perdieran del todo, pero que ya no dolían como antes. Me ayudó a aclarar que había aprendido. No en el sentido moral ni filosófico, sino en términos prácticos. Aprendí que confiar no es lo mismo que ceder. Que aguantar no siempre es virtud. Que el amor mal entendido puede ser una forma de rendición silenciosa. Y sobre todo, aprendí que no se puede construir nada con alguien que no está dispuesto a dar la cara cuando las cosas se tuercen. Que la cobardía disfrazada de comodidad es igual de destructiva que la traición más abierta. Con el tiempo, también tuve que enfrentarme a una pregunta inevitable: ¿volvería a enamorarme? No lo sabía. No lo sé. Pero entendí que no podía vivir con miedo a eso. Tampoco podía cerrarme a la posibilidad de conocer a alguien por culpa de una historia mal cerrada.
No tenía prisa, ni planes. Lo único que sabía era que no volvería a permitir que nadie entrara en mi vida si no tenía claro desde el principio lo que quería y lo que podía ofrecer. No más negociaciones emocionales, no más zonas grises, no más justificar comportamientos por miedo a estar solo. La próxima vez, si la había, tenía que ser con alguien que supiera respetar incluso cuando las cosas se pusieran difíciles. A veces alguien me preguntaba por ella. Un compañero del trabajo, un amigo, incluso un vecino que no sabía que nos habíamos separado. Siempre respondía con una frase corta: ya no estamos juntos. No añadía razones, no daba fechas, no ofrecía explicaciones. Me parecía suficiente. Ya no necesitaba que el mundo entendiera lo que había pasado, porque yo ya lo tenía claro, y con eso bastaba. En uno de esos encuentros incómodos, una amiga en común me dijo que Laura estaba viviendo en un barrio distinto, que había cambiado de trabajo, que parecía tranquila. No reaccioné. No porque no me importara, sino porque ya no necesitaba ninguna emoción vinculada a su nombre. Su historia ya no era parte de la mía. Era un capítulo cerrado con candado. Y por más que la memoria volviera de vez en cuando con imágenes concretas, como la cocina iluminada en invierno o su risa en ciertas noches de verano, todo eso ya no tenía valor actual. Era solo archivo. Una tarde de domingo, me senté frente al ordenador y borré la carpeta donde tenía guardados los vídeos de la cámara del Portal, los correos impresos, las capturas de pantalla. Todo lo que había reunido como evidencia ya no me servía. Lo conservé por si algún día necesitaba defenderme, probar algo, justificar una reacción. Pero ahora sabía que nadie me lo iba a pedir. Nadie necesitaba ver pruebas de lo que yo viví. Y si alguien dudaba, era su problema. Esa liberación, ese clic, fue el punto final. Cerré la carpeta, la eliminé y vacié la papelera de reciclaje sin temblar. Lo único que dejé fue una copia de mi divorcio en un cajón, por si algún trámite lo exigía. Nada más. Esa noche dormí tranquilo. Me levanté sin revisar el móvil. Me preparé café y abrí la ventana. Afuera pasaba gente, coches, ruido normal. Todo seguía funcionando sin mí como protagonista de ningún drama. Era solo un tipo más, uno que había pasado por algo fuerte, que lo enfrentó de frente, y que ahora sabía quién era y qué cosas no estaba dispuesto a volver a aceptar. No me consideraba un hombre nuevo, ni mejor. Solo más claro, más limpio por dentro, más directo. Lo que vino después no fue una historia de superación ni una transformación radical. Fue simplemente una vida más, con días buenos y otros no tanto, pero sin el peso de estar cargando con una mentira. No buscaba empezar de cero. Solo necesitaba empezar de forma distinta. Y eso, para mí, era suficiente.